días a todos. Para mí es muy grato darles la bienvenida como director general de Astur a este nuevo ciclo de conferencias que hoy comenzamos. Astur es una fundación que fue creada en el año 2010, o mejor dicho, empieza sus actividades en el año 2010. Fue creada y es presidida por Enrique Iglesias y tiene un consejo de administración que definió dos objetivos para iniciar nuestras tareas. El primero dice desarrollar acciones destinadas a favorecer a los adultos mayores, en especial a los más vulnerables. ¿Qué hemos hecho en esto? Primero, dedicarnos al tema de cuidados. Dentro del tema de cuidados, a capacitación y valoración de cuidadores y formadores. Y por sobre todo, velar por una humanización del cuidado. Cuidado, capacitación de cuidadores y humanización de los cuidados ha sido los tres objetivos de la Fundación en este campo. Para ello, primero, firmamos un convenio con una entidad de mucho prestigio en esta tarea, que es el Centro de Humanización de la Salud de España, que tiene actividades en España y en América Latina, y que fue el que nos ayudó a tener casi formados un grupo de cuidadores y formadores muy capacitados ahora en Uruguay. Además, hemos actuado siempre con el Sistema Nacional de Cuidados, ahora con la Secretaría recientemente formada, antes con el BPS, con el Banco de Previsión Social, y con el MIDES. Tuvimos una asistencia financiera de organismos internacionales, de la cooperación española, de la Unión Europea y en dos oportunidades del Banco Interamericano. Y en la actualidad debemos tener formados con el Sistema Nacional de Cuidado algo así como 400 cuidadores, 100 formadores y 100 asistentes personales con el BPS. Estamos llevando a cabo un proyecto que denominamos Vejez Más Cuidada, Más Activa, que tiene dos componentes. Uno, el tema de cuidados al que ya hice referencia, al que agregamos otro de tratar de promover un envejecimiento más activo. Eso lo hacemos sobre todo en los lugares donde hay una concentración de adultos mayores, que son en los complejos habitacionales del BPS, en los centros de jubilados o centros de abuelos y en los hogares de ancianos. Esta parte de envejecimiento activo en tres actividades. Una actividad es ejercicios físicos de recreación, otra es huertas e invernáculos, y la tercera es relaciones interinstitucionales. Para esta última aprovechamos el plan Ibirapitá, que ustedes saben es el plan que les da por medio del BPS tablets a los jubilados menos favorecidos, y nosotros lo que hacemos es nuclear jóvenes liceales con adultos mayores, y la tablet es simplemente un instrumento para conectarlos. Todas estas actividades se desarrollan en forma grupal. El financiamiento externo, creo que ya lo dije, es de tres instituciones. En la actualidad tenemos dos financiamientos. Uno de la Unión Europea, que se desarrolla en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Rocha, y otro del Banco Interamericano en la periferia de Montevideo, concretamente en Montevideo, en el Cerro, en Canelones, en Tala, La Paz y me falta uno, Pando, San Jacinto y Santa Lucía. Eso es todo lo que hemos hecho en materia de adultos mayores. El otro eje básico de la acción de Astur, que es el que nos convoca hoy, se refiere, y dice la resolución del Consejo, divulgar conocimientos en temas económicos,
sociales y políticos. Para cumplir con este objetivo hacemos conferencias, talleres, encuentros, y hemos contado con figuras de relevancia mundial. Publicamos 2 libros, uno con motivo del 50 aniversario del Plan Nacional de Desarrollo del CIDE. Un grupo numeroso de técnicos elaboró un libro que se llama Uruguay más 25, y sobre eso el presidente de Astur realizó comentarios y sugerencias personales en un libro que se llama Reflexiones. Hicimos como un ciclo de conferencias anteriores en la cual participaron personalidades del mundo, por ejemplo 4 expresidentes de América Latina, que recopilamos en un libro que se llama Pensando el Futuro. Y comenzamos con esta conferencia nuestro segundo ciclo, como ustedes ven, los paraísos fiscales y el papel de la OCDE, a cargo de Gurría, José Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, y con panelistas, los que están sentados en la mesa, el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, el director de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Fernando Serra, y el experto de Derecho Tributario, Leonardo Costa, además del presidente de Astur, que participará y coordinará esta conferencia. Ahora, nuestra segunda conferencia es cercana, es mañana. Mañana en el Centro de Formación de la Cooperación Española, que está situado en 25 de mayo 520, donde esperamos que nos puedan también acompañar. Y el tema es tan importante y crucial como hacia dónde va la integración. Hay expositores regionales y nacionales, y está moderada por Carlos Esteres. A fines de agosto, concretamente el 29 de agosto, en esta misma sala, hay una nueva conferencia sobre un tema también importantísimo, con una personalidad que es mundialmente reconocida en este ámbito, que se llama Carlota Pérez, de la Universidad de Sussex. Así que la videoconferencia será en este caso desde Londres, y esta conferencia también tiene panelistas nacionales importantes, va a ser coordinada por Ricardo Pascale. Por último, todo esto lo podemos hacer gracias el apoyo de entidades que nos ayudan y que posibilitan esto, como el Banco Central, que nos da generosamente su sala de conferencias, como el Centro de Cooperación Española, como la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y la AUSI, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. A todas estas instituciones muchísimas gracias, lo mismo que a los conferencistas y a los panelistas, que totalmente en forma generosa nos dan, además de su tiempo, sus conocimientos. Como creo que dije antes, esta conferencia la coordina el presidente de Astur, así que nada más por mi parte. Los esperamos también en nuestra sede, que es en la calle Iturriaga 3379, y pueden buscar más información de Astur en nuestra página web. Gracias. Sigue usted, presidente. Bueno, muy buenos días. Buenas tardes, querido Ángel. Bienvenido a este ciclo. Muchas gracias por tu presencia. Yo quiero comenzar por agradecerle, antes de decir unas palabras adicionales, al amigo presidente del banco. Al amigo presidente del banco, Mario Vergara, siempre por aquí, Y tenemos además a nosotros en este momento a don Fernando Serra, director de asesoría tributaria y ministro del Ministerio de Economía, y a don Leonardo Costa, un distinguido jurista de UCUDAL. Bueno, pero tenemos sobre todo el privilegio de contar con nosotros a Ángel Gurría. Y tengo que decir unas palabras de Ángel Gurría. Que se va a morir antes. Sí. Te vamos a tener poco tiempo, presidente. Mira, yo creo que decirle a mis amigos acá, primero con Ángel tenemos una amistad que se mide en décadas, no en años, porque la verdad que he sido privilegiado por uno de los grandes amigos que me dio la vida, gran amigo y gran colaborador. Está escuchando él, me parece. ¿No está escuchando?
¿No está escuchando? Estamos ahora, estás en línea, ¿puedes escuchar, Ángel? No. Sí, lo que pasa es que sí, no lo vemos a Enrique porque lo tapa su Ahora propia sí. computadora. Ahora estamos. Más volumen le queda diciendo. Más volumen, sí. Está cubierto por la economía digital. Yo que te estaba diciendo buenas cosas de ti, Ángel. Primero, la larga amistad que nos une, pero además la personalidad que tenemos con nosotros es una personalidad en su país, en México, en América Latina y en el mundo. En México fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, miembro de las negociaciones México internacionales, realmente una personalidad muy conocida y respetada, y por supuesto nos dio bastante buena mano cuando yo estaba en el BID, de manera que estoy muy agradecido a él y a su amistad. Pero últimamente dirige esta importantísima institución internacional, la Institución de Cooperación Económica al Desarrollo, que realmente es una institución realmente central hoy en las políticas económicas y sociales del mundo entero. Y la verdad que bajo la dirección de Ángel Gurría, esta institución comenzó por tener un interés marcado, no solamente en los problemas globales, que son parte de la preocupación del mundo y de sus dos grandes miembros, sino que empezó a preocuparse por la presencia de los países en vías de desarrollo. Es muy bueno saber que México, Chile, Costa Rica, Colombia son miembros ya de la OCDE, otros países están en lista. Nosotros somos miembros como país del Comité de Desarrollo de la OCDE, una excelente institución que realmente nos ha ayudado incluso en el Uruguay con algunos perfiles del desarrollo económico del país muy innovadores y muy creativos. Le hemos pedido a José Ángel que nos acompañe hoy en un tema que sé que le preocupa mucho y nos preocupa a todos, que es el tema de los paraísos fiscales y qué piensa la OSD respecto al futuro. Nos importa lo que piensa la OSD porque esta institución ha sido pionera en hacerse cargo del tema. Y sé que le ha costado bastante dolores de cabeza al amigo Gurría, pero lo ha hecho con mucha valentía. Están asumiendo posiciones muy importantes en este tema, un tema tan difícil, donde se mezclan tantos problemas, desde la privacidad hasta el uso indebido de los paraísos fiscales para evitar la fiscalidad o movilizar recursos de cualquier origen espurio. De manera que la verdad que estamos en presencia de un gran tema que hace un poco a la construcción del sistema financiero internacional y el respeto, desde luego, a las normas legales y el respeto a lo que tiene que ver con la fiscalidad y no dar amparo a los capitales que vienen de fuentes espurias. Por eso que te invitamos, José Ángel, para que nos des un poco una presentación de cómo ves el tema, que tú fuiste un líder en movilizarlo. Luego le ofreceremos la palabra a los tres panelistas que tenemos aquí y si tenés un poco de tiempo haremos haremos tus comentarios sobre los comentarios de los comentaristas. Nada más, yo te agradezco muchísimo, sé muy bien la agenda tuya, la conozco muy bien, sé que es muy fuerte y el hecho de que estés aquí nos honra. Me honra a mí personalmente, pero nos honra también al Uruguay que tú puedas dirigir a la opinión pública en este medio. Ahora es todo tuyo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. No sé si se oye bien. Sí, perfecto. La verdad es que cuando yo empecé a agitar las manos no era para saludar al público, sino para tratar de advertir que no le veíamos a usted, señor presidente Iglesias, porque resulta que la computadora le cubría toda la cara y entonces queríamos poder compartir la belleza del caso y la computadora no nos lo permitía. Pero bueno, gracias al Banco Central, a su presidente, a usted, por supuesto, don Enrique, y a los amigos Fernando Serra, Leonardo Costa, de la Administración Tributaria, que nos están ayudando
y que van a participar en el panel. El combate a la evasión fiscal es esencial para avanzar en la construcción de sociedades y economías más incluyentes, sustentables, más justas, pero también para recuperar la confianza de las mayorías que sí pagan impuestos. La presión pública para enfrentar este desafío se ha incrementado a raíz de los Panama Papers, de los LuxLeaks y otros escándalos fiscales que han revelado la sofisticación de los esquemas que despojan a los gobiernos de ingresos muy necesarios. Para hacer frente a estas prácticas, en los últimos 7 años, la OCDE ha trabajado en estrecha colaboración con el G20, con el resto de la comunidad internacional, en la promoción de la transparencia global, en la eliminación de las oportunidades de evasión fiscal, y esto lo logramos a través de la creación de un foro global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales, que se enfoca en información sobre individuos, y también con la iniciativa que se llama BEPS, en inglés es Base Erosion and Profit Shifting, que es básicamente una erosión de la base impositiva, de la base imponible, y el traslado de beneficios de lo que queda a jurisdicciones de muy baja o ninguna tributación. Hoy en día 135 países y jurisdicciones, y digo jurisdicciones porque, por ejemplo, la isla de Man, Jersey, Guernsey, algunas dependencias de la corona británica, de la corona holandesa, en fin, no son países propiamente como tales, pero son jurisdicciones fiscales que inclusive tienen alguna autonomía en sus temas impositivos, y por lo tanto los invitamos por su propia cuenta a esta mesa, a este foro global sobre transparencia e intercambio de información. Y ellos están ahora practicando lo que llamamos el estándar de intercambio de información a solicitud expresa. Quiere decir que para poder dar información tiene que haber una solicitud previa de un tercer país miembro de este mecanismo. Pero este mecanismo, que ha sido la regla desde el 2009, ha sido ya actualizado y modernizado por algo verdaderamente revolucionario, y es que a partir del 2014 establecimos un estándar que se llama de intercambio automático de información en materia fiscal, cuya implementación está siendo monitoreada también por este foro global. Quiero felicitar a Uruguay por haberse comprometido a implementar este estándar a partir del 2018, del mismo modo que todos los demás grandes centros económicos y financieros. Son ya 101 jurisdicciones que se han comprometido a compartir la información financiera en materia fiscal de forma automática. Esto va a terminar de manera definitiva con el secreto bancario. Como dijo el señor gobernador del Banco Central, un golpe casi mortal. Yo espero que le podamos quitar lo de casi en algún momento. Pero ¿qué quiere decir esto? Que si en algún momento cualquier persona de cualquiera de estos más de 100 países establece una cuenta y tiene activos financieros en cualquier de estos 101 países, y van a ser más al final, espero que los 135 países del Foro Global se sumen, en cualquiera de estos, el banco
va a informarle a la autoridad nacional de ese país que un ciudadano mexicano o turco, italiano, alemán ha creado una cuenta y las características de la cuenta, y la autoridad financiera del país, del banco en cuestión, donde está establecida la cuenta, se lo comunicará de manera automática al país de origen del ciudadano que hizo la cuenta. Quiere decir que no tiene que haber ya solicitud expresa de parte del país de origen del ciudadano, lo cual implica además que la autoridad tiene alguna información mínima respecto de que el ciudadano podría haber hecho una cuenta en algún país del mundo y que ese país podría ser, por ejemplo, México o Turquía o el Uruguay o el que sea. Ya no va a ser necesario eso. Lo que ahora se hará es que automáticamente a partir del 2017, un número de países cada vez más grande, el 2018, el caso de Uruguay y otros, vamos a estar recibiendo las autoridades financieras en automático esta información. Y por supuesto, si el ciudadano en cuestión le informó a la autoridad financiera sobre esta cuenta, como todos nuestros países hay libertad de movimiento de capitales, etcétera, pues no pasa nada. Pero si no les informó, seguramente que las autoridades fiscales del país de origen de ese ciudadano le van a invitar a tomar un café o un tecito, alguna cosita así, para poder platicar con él y preguntarle que de dónde salió el dinero, y en segundo lugar, que si ha estado pagando impuestos, primero por el capital básico, después por los intereses, lo que sea. Entonces, es un cambio verdaderamente dramático. El otro que hablaba yo del BEPS, la Basic Option and Profit Shifting, pues esto, como ya veremos en un momento más, se trata de las multinacionales. De manera que estamos cubriendo por un lado los individuos y por otro lado las empresas multinacionales que, como veremos en un momento más, en algunos casos, lamentablemente muchos casos, prácticamente no pagan impuestos ni en su país de origen, ni en el país donde están operando, ni en ninguna otra parte, precisamente porque lo que hacen es reducir la base impositiva y después lo que queda trasladarlo a paraísos fiscales en donde prácticamente no hay imposición. La evasión fiscal tiene un costo altísimo para nuestros países. Si bien no es sencillo generar estimaciones sobre actividades que por definición están ocultas, estamos aquí hablando de el dark side of the economy, ¿no? La zona oscura. Hay un economista que se llama Gabriel Zucman, que escribió un libro que se llama La riqueza oculta de las naciones, que estimó que a inicios del 2014 habría más o menos 7.600 millones es decir, de los trillions of dollars, 7.600 billones de dólares en español, 7.6 trillion en inglés, que bueno, para ponerlo pues así muy fácilmente, es como la mitad del tamaño de la economía americana, más o menos. Creo que la economía americana va a andar en 15 o 16 trillones. Es decir, esa cantidad anda por ahí en cuentas de personas en estos paraísos fiscales, dice este señor Zucman, pero independientemente de que no sea esa la cantidad exacta, porque estamos hablando no de una ciencia exacta, sino de algunos supuestos, la verdad es que estamos hablando de cantidades muy importantes. Y déjenme decirles qué tan importantes. El hecho es que a raíz de que se supo
que íbamos a aplicar esta técnica y esta mecánica del intercambio de información automático. Y a raíz de que fuimos avanzando y cada vez más países se unían, resulta que los contribuyentes de los países se acercaban a su autoridad fiscal y le decían algo así como: señor director de los impuestos, así como el amigo Fernando Serra o el amigo Costa, le decían: oiga usted, en el hipotético caso de que una hipotética persona hubiera creado una hipotética cuenta en un hipotético país y se le hubiera olvidado mandar el informe, y usted hipotéticamente, ¿qué haría, no? Y pues bueno, le decía el director, pues yo seguramente hipotéticamente lo pondría en la cárcel por evasión de impuestos, ¿sabes? Pero, en fin, lo que ha pasado es que todos los países, prácticamente sin excepción, han establecido diferentes tipos de declaración voluntaria, de ya sea amnistías, ventanas, normalización, lo que ustedes quieran llamarle. Y ya en los 30 países a los cuales le llevamos la pista de esto, se han recibido 52.000 millones de euros, o sea, en inglés 52 billion euros, que son producto de los otros estos trillones que están por ahí depositados, pero que son la parte que le hubiera tocado pagar de impuestos. Y entre los impuestos y las multas, lo que sea, el hecho es que ya se han recuperado para los cofres de los países nuestros, que buena falta les hace, 52.000 millones de euros. Esto lo digo porque no estamos hablando de teoría, ni estamos hablando de algo que sería ideal, ni estamos hablando de algo que sería deseable. Ya está sucediendo. ¿Y qué es lo que lo está generando? Lo está generando la inminencia de que se ponga en operación el esquema de intercambio automático de información y sea la autoridad la que le va a preguntar al contribuyente, en lugar de que el contribuyente se acerque a la autoridad para informar y tratar de llegar a un acuerdo. Es de enorme trascendencia. Pero ¿qué pasa con las empresas? Bueno, pues resulta que las empresas típicamente son de un gran país industrial, se establecen en los países industriales o en desarrollo. Resulta que al final, si ganan 100, pues resulta que la empresa sede o la empresa madre les cobra, no sé, 70 por el uso de la marca, la mercadotecnia, la tecnología, qué sé yo. Quedan 20 o 30, los 20 o 30 se convierten en un flujo de intereses por un lado, a lo mejor de dividendos por el otro. Claramente se ponen en dividendos en lugares donde el dividendo no causa impuesto, en el flujo de intereses se pone en lugares en donde no solo no pagan intereses, sino hasta son deducibles. Al final acaban pagando cero o muy poco muchas de estas multinacionales, y lo que hemos hecho son fundamentalmente dos cosas 15 cosas hemos hecho, porque hay 15 diferentes pilares para este muy complejo ejercicio, pero fundamentalmente las empresas van ahora a declarar país por país donde generan sus utilidades, sus beneficios. Eso ya le permitirá de por sí a cada una de las autoridades nacionales acercarse y preguntar: bueno, y de todo esto de beneficios que generó usted aquí en mi país, ¿cuánto pagó de impuestos? ¿Y por qué pagó usted tan poquito? ¿Y con qué criterios dedujo usted tales y cuales costos? En fin. Pero estamos con 15 diferentes metodologías o 15 diferentes temas sectoriales. Por ejemplo, el primer tema es el tema de la economía digital. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se suponía que
era muy difícil poner impuestos a las empresas digitales. El otro es el tema de la forma de poder comparar qué tipo de costos se pueden deducir, y se hace comparando con empresas parecidas, el famoso principio de los precios de transferencia, y la verdad es que hay otros temas como el hecho de que hay empresas que andan en shopping, se van de compras para ver dónde les conviene, qué tipo de acuerdo les conviene más, y se adoptan los diferentes acuerdos. Total, el hecho es que tenemos, como digo, estos 15 diferentes capítulos, 15 diferentes estrategias, y las 15 están siendo ya motivo de que se están legislando, de que se están igualando los regímenes en los diferentes países. ¿Para qué? Para que no haya donde esconderse, porque si queda un gran país vivo, centro financiero, que no está adoptando las mismas mecánicas y las mismas técnicas, lo que pasa entonces es que se van ahí todos. Y lo que ahora queremos es que no haya ningún lugar donde esconderse. Y todos los países ya entendieron que no pueden quedarse afuera, porque se volverían unos parias, y muy sencillamente no solo no fluiría la inversión como pretenderían hacerlo para atraerlos, sino que inclusive los demás países, seguramente como una represalia por este daño que les estaría causando este país o estos países que se quedan fuera del esquema, pues seguramente que aplicarían algunas sanciones que hasta ahora lo que ha sucedido es que todos los países han entendido esto y por lo tanto se han ido sumando al esquema. Además del alto costo de esta evasión y elusión, tanto de individuos como de empresas, a raíz de los Panama Papers y otras informaciones que se han hecho públicas, se ha incrementado mucho también la presión para hacer cosas muy contundentes, muy fuertes, y una de ellas es poder hacer listas que comparen a los países en términos de su compromiso. Entonces, hemos establecido 3 criterios con el G20 para identificar jurisdicciones que no están cooperando lo suficiente. En primer lugar, el estándar de intercambio de información a solicitud expresa, que hablábamos, que hoy es el vigente, en donde tenemos un ranking, una serie de calificaciones, y en donde se tiene que tener cuando menos una calificación de ampliamente conforme, o sea, largely compliant, de acuerdo con estos criterios de la revisión de sus pares por parte del Foro Global, de estos 135 jurisdicciones. Este es uno de los criterios. El que no califique como ampliamente conforme o esté por debajo de eso sería motivo de comentario de referencia. En segundo lugar, el tema, ahora que empezamos con el intercambio automático de información, vamos a ver quién cumple con sus compromisos y quién no. Y después hay un convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, el cual, por cierto, en el caso de Uruguay, ya se adhirió a este convenio multilateral, y que es el que tiene las obligaciones y tiene las mecánicas, y es en el cual nos estamos basando
para poder tener una acción colectiva. ¿Y a qué me refiero de la acción colectiva? Miren ustedes, para darles una idea de cuánto hemos avanzado y de cómo esto ya no es posible evitarlo, es una ola que ya llegó y ya pasó y está pasando. En 2008, en la crisis, había 40 convenios de intercambio de información fiscal bilaterales. Casi habría que mandar la foto de cuando uno mató a la mamá o alguna cosa así, para que los jueces de estos países aceptaran dar alguna información a países terceros. Hoy hay 3.000 convenios bilaterales y multilaterales, casi todos bilaterales, de intercambio de información, y son los que están sujetos a este régimen de solicitud expresa. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos que renegociar 3.000 convenios? Porque son todos los países con todos los demás países. Pues lo que vamos a hacer es que en lugar de pasarnos 10 años en eso, vamos a hacer un solo instrumento que va a modificar la totalidad de los convenios que hoy están suscritos, para que tengan algunos elementos comunes todos esos convenios que ya están suscritos, y que entonces todos se comprometan al mismo tipo de obligaciones y mecánicas. Es legalmente algo muy creativo, muy original, muy importante. Es para modificar convenios que son esencialmente parecidos pero no idénticos, y que tendrían este elemento común y se modificarían todos simultáneamente. Esto ya lo hemos avanzado mucho, y bueno, como decía yo, Uruguay cumple ya los 3 criterios, lo de el estándar de intercambio a solicitud expresa, el compromiso para intercambio automático y el convenio multilateral de asistencia mutua. Ya todo esto Uruguay lo ha suscrito y está practicando. Uruguay está en el proceso de ratificación de este convenio multilateral, porque se trata de un tratado internacional, y eso pues le permitirá a partir del 2018 empezar el intercambio automático. Ahí en todo lo que vamos a ayudar nosotros estamos a sus órdenes. La otra cosa que ha quedado muy evidente y que siempre nos reclamaban, decíamos, bueno, a ver, que México se ponga transparente y que el Uruguay se ponga transparente y que se ponga transparente Guatemala y se ponga transparente Ruanda y se ponga transparente Sudáfrica, pero diríamos, ¿y qué pasa con lo que se llama el beneficial ownership? Que es, pues podríamos decir en español, ¿no? La propiedad efectiva, ¿de quién es el verdadero dueño de las cosas? Para entonces poder ver si paga impuestos o no paga impuestos. ¿Y de dónde salió el dinero? Porque resulta que ahora vimos lo de Panama Papers, pero también en Delaware, en los Estados Unidos, y antes, y todavía hoy se está desmantelando, pero estamos moviéndonos hacia la transparencia en el caso de Inglaterra. También había casos en Holanda, había casos en Irlanda, etcétera. Todo esto se ha ido desmantelando, y después de los Panama Papers ahora hay una especie de carrera para ver quién llega primero a la transparencia total del asunto. Inclusive algunos países han dicho, no solo lo queremos hacer transparente, sino que además lo vamos a hacer público. Bueno, nosotros el tema de hacerlo público, poner los periódicos, no nos parece a nosotros algo indispensable, ni es parte del arreglo con nosotros, con la OCDE, pero se los digo simplemente porque esto ha sido un poco pendular.
de un secreto excesivo, no solo bancario, sino también de quién eran las cosas, a nombre de quién, porque uno decía, ¿y de quién es este activo que está aquí en este banco? Bueno, es de Orion Incorporated, y ahí se muere el tema, y ya no sabía uno de quién es Orion Incorporated. Luego resulta que Orion Incorporated era de ISIS Incorporated, o era de, ¿no? O era de otra fórmula corporativa, y nunca salía uno a John Smith, nunca llegaba uno a John Smith. Bueno, pues ahora vamos a ir llegando a John Smith. Esto es otra de las cosas, ir transparentando todas estas empresas fantasmas que se habían creado para proteger, pero que existían, incluyendo en los centros financieros de los países que hoy están empujando más duro el tema de la transparencia. Paradójicamente, esto nos quitaba autoridad moral, porque decimos, ¿con qué cara están ustedes exigiéndome yo la transparencia si resulta que el principal problema está en Delaware, o está en Nevada, o está en... ¿no? Bueno, pues eso está ya también en proceso de desmontarse. Estamos trabajando también con el GAFI, que es el grupo de acción financiera, que es el que se encarga de perseguir el lavado de dinero y el tema del crimen organizado, de buscar los fondos y de ver dónde está el dinero, en lo cual ayudamos nosotros, y el Foro Global, que les decía que tiene 135 países, juntos con el GAFI, con esta organización que se encarga de estos fondos de criminales, estamos trabajando en eso. El otro tema es, el vínculo entre lo fiscal, léase impuestos, lavado de dinero y la corrupción, porque no solo es el tema del crimen organizado, sino también de cuando hay corrupción en los países, de cómo se lleva la plata a algún centro financiero, etcétera. Eso también ya no se va a poder, porque no habrá dónde esconderse. En todos los lugares están con la misma obligación y con la misma lógica y el mismo espíritu de luchar en contra de estos fenómenos que son verdaderamente el cáncer de nuestra democracia moderna. Nosotros en la OCDE administramos la Convención Anticohecho, Anticorrupción, aquí en la OCDE. Yo soy el depositario de ese instrumento legal y la practicamos, tenemos 40 y tantos países, y entonces estamos vinculando esa acción nuestra con el GAFI para el tema del lavado de dinero y con lo fiscal que manejamos nosotros, y todas las instituciones las estamos fortaleciendo recíprocamente e intercambiándonos información, intercambiándonos las posibilidades y los potenciales. Estamos a partir de, hace una semana, se reunieron en Kioto más de 80 países para la primera reunión organizada por el G20 sobre cómo lograr un mecanismo para que todos los países interesados en la eliminación de este BEPS, de lo de las multinacionales, puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Uruguay estuvo ahí, Uruguay se ha unido a esta iniciativa como miembro pleno. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué tuvimos que hacer esto? Porque para hacer estas cosas de buscar el dinero y dónde está, y reportar, y tener la infraestructura necesaria y los auditores, se necesita cierto nivel de desarrollo y cierto presupuesto, ciertos recursos que no todos los países los tienen. Entonces nos unimos con el PNUD, con Helen Clark y su gente, y también con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con las Naciones Unidas, para poder ayudarle a los países en desarrollo a que también se sumen a estas iniciativas en la práctica, para que puedan beneficiarse y recuperar
estos dineros. De manera que estamos, y por ejemplo, hicimos 2 pruebas piloto, una en Kenia y una en Colombia. Pusimos a unos auditores retirados que son voluntarios, los mandamos a sentarse ahí junto con los auditores colombianos y de Kenia frente a la multinacional, la que estaban auditando. Y resulta que solamente con algunas preguntas inteligentes que les hicieron a estas empresas, a nosotros nos habrá costado, yo no sé si $1,000 o $5,000 haberlos mandado y pagarles el hotel y pagarles la estancia por allá. Bueno, pues resulta que hemos tenido resultados de 10, de 15, de 20 millones de dólares más, que se han cerrado las válvulas de escape que había, o los trucos que estaban haciendo las empresas, y se empezaron a registrar todas las demás empresas por ese lado, por ese tema, y han empezado a recibir, con una inversión de unos pocos miles de dólares, han empezado a recibir millones estos 2 países en los cuales hicimos el ejercicio. Entonces ahora lo estamos haciendo en un gran número de países. De manera que esto simplemente les debe dar una idea, una amuse-bouche, como decimos aquí en París, para abrir el apetito y decirles a ustedes que estamos en presencia de una verdadera revolución. Por cierto, así lo llamó Vladimir Putin, y lo estoy citando porque resulta que cuando presentamos esto lo hicimos en San Petersburgo, en el G20 de San Petersburgo, cuando Rusia fue el anfitrión, y él dijo: esta es la más importante revolución en materia del régimen internacional de impuestos desde la Liga de las Naciones, no sé qué. Independientemente de que quizá exageró un poco por tratarse de que era Rusia el anfitrión, el hecho es que hemos seguido en esto y ya estamos en la etapa de la implementación de estos acuerdos. Ya no se trata de buenos deseos, ya estamos en la definición de las mecánicas, intercambiando diferentes legislaciones y, como digo, ya recibiendo decenas de miles de millones de euros de los contribuyentes que ya se han convencido de que no hay escapatoria y por lo tanto ellos habrán tomado la iniciativa. A sus órdenes me acompaña Ana Rodríguez, experta en impuestos costarricense, y me acompaña también Juan Yermo, importante economista y Deputy Chief of Staff, y también el señor Héctor Tajonar, todos hispanoparlantes, así es que estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, Ángel, por esta estupenda, franca y valiente presentación. Creo que realmente las palabras que dijo el presidente Putin pues son muy apropiadas. Creo que realmente estamos viviendo una auténtica revolución en la historia de estos temas internacionales, de manera que ha sido realmente muy útil esta introducción tan precisa al tema. Y ahora le voy a pedir al amigo Mario Vergara, presidente de nuestro Banco Central, que haga algunos comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto tenerlos a todos aquí en la sala de conferencias Enrique Iglesias del Banco Central, anfitrionados y moderados por Enrique Iglesias, ¿no? Es algo que no sucede todos los días. Y obviamente corresponde también agradecer enormemente la presentación del licenciado Gurría, autoridad máxima de alguna manera en esta coordinación internacional que efectivamente implica un cambio drástico en estas materias. Para un país pequeño, necesariamente abierto como el Uruguay, el enfoque de la inserción externa es crucial y, sin duda, cómo concebimos los vínculos en el terreno financiero es parte de ese enfoque de inserción externa. Y así como en los 80 la idea era tener ese enfoque del Uruguay Plaza Financiera, en donde el secreto bancario era un ingrediente, un férreo secreto bancario, era un ingrediente sustancial. Bueno, creo que hoy estamos y vamos camino a las antípodas de ese enfoque, en donde la clave, en lugar de la opacidad, tiene que ser la transparencia,
Y el Uruguay en ese sentido tiene que mostrar una vez más su vocación de inserción externa en base a reputación, en base a credibilidad, en base a la vocación de cooperación en el terreno internacional. Y es por eso que, por el propio interés del Uruguay, porque como decimos a veces, el mundo sigue girando de la misma manera con o sin el Uruguay adentro, está en nuestro interés, ¿sí?, acompañar algo que además no solo no violenta, sino que justamente es consistente con nuestro enfoque y nuestros valores, el de la transparencia, el de la credibilidad, el del combate a prácticas delictivas y en el combate a la evasión tributaria. Por lo tanto, esta demanda por transparencia que hay en el mundo es algo a lo cual el Uruguay se acomoda de manera muy sencilla, muy natural, porque es parte de esa vocación, reitero, de esas características de inserción en el mundo. La demanda por transparencia, el licenciado Gurría decía, bueno, la mayoría pagan impuestos y por lo tanto es cada vez más importante tener la información de los flujos financieros y las características de los movimientos de capitales, justamente para ser justos con todos aquellos que pagan impuestos. Yo tengo la sensación de que esto en los países desarrollados comenzó a ser una verdadera preocupación el día que esos países tuvieron que poner enormes sumas de dinero para el salvataje de sus sistemas financieros, ¿sí?, de 2008 en adelante, y por lo tanto todos sabemos que quien tiene la espalda para poner esos capitales son los estados, que después, entre comillas, recuperan de alguna manera eso por la vía tributaria, es decir, terminan pagándolo sus contribuyentes. Bueno, en el caso además de los países desarrollados, todos contribuimos con ese pago, ¿verdad? Porque cuando se inunda el mundo de dólares, se inunda el mundo de euros, se inunda el mundo de yenes, todos pagamos un poquito de señoriaje a todos ellos, pero de todas maneras, aunque más no sea por esas circunstancias, bienvenida esa demanda por transparencia con el impulso desde los países desarrollados. El Uruguay se ha ido adecuando a esta nueva realidad de manera, decía hoy, natural, porque está en nuestra vocación y en nuestro enfoque, en distintas sendas paralelas. Una es la referida al lavado de activos, una senda que ha mostrado cambios sustanciales en el terreno normativo y en el terreno efectivo de su aplicación. El licenciado Gurría mencionaba al GAFI como el organismo coordinador de las recomendaciones para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Uruguay fue evaluado en 2002, en 2006 y en 2009, y sin duda la evaluación de 2009 es dramáticamente superior a las anteriores, tanto en materia, reitero, de aspectos normativos, de aspectos organizacionales, de aspectos de cooperación internacional, y de hecho la evaluación que el GAFI, o el GAFISUD en ese caso, hizo de Uruguay, nos coloca hoy como una de las mejores evaluaciones en América Latina y también incluso mejor que la inmensa mayoría de los países del G20. O sea que en materia de esa senda de la prevención del lavado de dinero hemos avanzado mucho en estos años. La segunda senda paralela es la referida al fortalecimiento del marco regulatorio del sistema financiero. Hemos aprendido muchas cosas de la crisis bancaria que tuvo el Uruguay en 2002 y en el contexto de la reacción al fortalecimiento financiero, Uruguay ha incorporado el foco de atención en el riesgo de lavado de activos y en la organización y el gobierno corporativo de las instituciones financieras y del Banco Central para esos fines. Y en particular, desde la perspectiva del Banco Central, la conformación y el fortalecimiento de la inteligencia financiera, de la UIAF, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, en la Superintendencia, que es, digamos, un brazo de asistencia fundamental para la justicia y para las autoridades vinculadas al tema, porque como todos sabemos, la sofisticación que requiere el análisis para detectar y eventualmente luego castigar procesos de lavado requiere esta calificación especial que se tiene desde la inteligencia financiera en el Banco Central. La tercera senda paralela que desarrollamos es la vinculada al debilitamiento del secreto bancario. Ese secreto bancario
que a veces uno tiene la idea de que el secreto bancario fue oponible a la autoridad tributaria, a la DGI en Uruguay de toda la vida, pero en realidad es recién en el año 82, en la ley de intermediación financiera, que el secreto bancario se hace oponible a la DGI. Antes no lo era. Y era, como decía hoy, ese férreo secreto bancario, parte de un enfoque de inserción sobre todo en la región, no en el mundo, en donde de alguna manera lo que ofrecía el país era opacidad como una ventaja comparativa. Estamos, como decíamos hoy, en el otro extremo actualmente, camino a la transparencia, y el secreto bancario de hecho se ha ido flexibilizando de manera creciente, generando nuevas causales de levantamiento del secreto, hasta el momento en su inmensa mayoría garantizados también por la intervención judicial, que justamente iba incorporando elementos que permitían ese levantamiento a efectos de combatir prácticas delictivas, tanto en el terreno tributario como en otros terrenos, como por ejemplo en el terreno familiar por el lado de las pensiones alimenticias. A través de distintas leyes, incluso las leyes marcos vinculadas al lavado de activos, a la información pública, a la ley de mercado de valores y a modificaciones en otras leyes marco del sistema financiero, bueno, se han ido incorporando causales para el levantamiento del secreto bancario y también crecientes potestades para la autoridad tributaria para solicitar el levantamiento del secreto bancario. Y la cuarta senda en paralelo con la que hemos ido transitando es la que tiene que ver con esta incorporación clara, sistemática y firme de Uruguay a la nueva fiscalidad internacional, a todas las demandas que el mundo global hoy día tras día sube su vara, incrementa sus exigencias en materia de intercambio de información tributaria, y lo que en principio era hacer 12 convenios, después se transformó en los convenios con los países relevantes, y después se siguió avanzando en esta lógica hasta llegar, como bien describía el licenciado Gurría, a este mecanismo multilateral de intercambio automático de información tributaria, al cual el Uruguay se comprometió a incorporarse en el año 2018. El Foro Global de Transparencia de OCDE justamente es en este caso quien chequea la aplicación de estas recomendaciones, de estas exigencias. Uruguay en 2012 pasó la fase 1 en cuanto a su adecuación normativa, y en 2015 pasó la fase 2, que evalúa la implementación de estas normas con, como decía el licenciado Gurría, con lo que está muy bien que pasemos, que es el ampliamente conforme o el mayoritariamente cumplido, ¿verdad? El largely compliance. Pero ahora para adelante tenemos dos hitos que nos obligan nuevamente a posicionar la necesidad de la adecuación normativa y la adecuación organizacional, y por eso es que este evento es tan oportuno. El primero es, como bien decíamos, el compromiso de Uruguay de integrarse al convenio multilateral de intercambio automático de información tributaria. Eso va a implicar exigencias en el terreno normativo e institucional. Y el segundo hito es un año después, en 2019, que es la nueva evaluación que va a hacer el GAFI, el GAFILAT, ahora la rama latinoamericana del GAFI, de las nuevas recomendaciones que también implican una suba de la vara de las exigencias para la evaluación de las recomendaciones sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y nosotros nos gusta hacer la analogía de que así como en general entendemos la importancia de tener el grado de inversión, el investment grade en el terreno financiero, para nosotros tener una buena evaluación del GAFI y tener una buena evaluación del Foro Global de OCDE, en particular con la integración al convenio multilateral, son análogos, son equivalentes al investment grade. Son esos sellos de credibilidad y de reputación que el Uruguay necesita, que así como en el terreno financiero tiene la forma del grado de inversión, en estas áreas de transparencia y de combate al lavado de activos, etcétera, lo dan una buena evaluación del GAFI y una buena evaluación del Foro de Transparencia. Por eso es que nos tomamos muy en serio esos aspectos, y lo que está planteado hoy justamente es un cambio normativo que seguramente Fernando Serra nos va a relatar, ¿verdad? Porque estamos en el medio de la elaboración
de estas nuevas demandas en el terreno normativo, que tienen que ver con, bueno, definir claramente y afinadamente el delito fiscal como precedente de lavado de activos, cómo descorrer los velos de estas ingenierías societarias, como decía el licenciado Gurría, en cuanto a que no nos alcance saber que los accionistas de una sociedad son otras sociedades, sino descorrer ese velo hasta llegar al beneficiario final. Este es un aspecto muy importante de la transparencia, ¿verdad? Déjenme dar cifras muy gruesas. De las 20, en el arranque de todo este proceso teníamos identificados un universo de aproximadamente 140.000 sociedades anónimas con acciones al portador. Cuando se creó el registro aquí en el Banco Central de los accionistas, se registraron aquí unas 27.000, 13 o 14.000 pasaron a tener acciones nominativas y por leyes posteriores vinculadas a la disolución de pleno derecho de estas sociedades que no se hubieran registrado en el Banco Central y con algún otro mecanismo, de hecho se han disuelto prácticamente 100.000. Pero de las 27.000 sociedades que hoy están registradas en el Banco Central, hay aproximadamente 5.600 que tienen a su vez sociedades como accionistas. Por lo tanto, tenemos que continuar descorriendo ese velo y llegar a la identificación del beneficiario final. Otro aspecto de avance que necesitamos desarrollar tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia financiera, el generar no solamente más recursos para la unidad de información y análisis financiero en el Banco Central, sino también un énfasis mayor en la perspectiva proactiva, estratégica de la actividad de la inteligencia financiera. Hasta el momento, por un tema de aprendizaje, de experiencia, de recursos, hemos sido más bien reactivos, ¿verdad? La UIAF ha sido, como decía hoy, auxiliar de la justicia y de otras unidades análogas. La UIAF integra el grupo Egmont, que es un poco la coordinación internacional en la materia, pero ahora además tenemos que incorporarle esta faceta de análisis estratégico para no solamente actuar de manera reactiva, sino también generar una estrategia proactiva de la inteligencia financiera. Esto va a implicar también una ampliación de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Digamos que en la experiencia hasta el momento ha habido una respuesta creciente en base a fortalecimiento regulatorio, en base a endurecimiento de la supervisión, en base a generar reputación a base de sanciones a veces, pero diríamos que las entidades financieras hoy responden razonablemente en el reporte de operaciones sospechosas y bueno, tenemos una larga batalla que incluso llega al terreno cultural, además de normativo, para que otros agentes en el terreno profesional entiendan con naturalidad que son sujetos o que van a ser sujetos obligados al reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos. Hasta aquí entendemos que el gobierno está trabajando en estas áreas. Nos gustaría también de alguna manera plantear que es el momento, en nuestra perspectiva, de pasar a la eliminación de las acciones al portador como mecanismo societario. El propio hecho de llegar al beneficiario final prácticamente ya deja sin valor el hecho de tener acciones al portador. Y también desde el punto de, disculpen el centrismo en el Banco Central, pero para el Banco Central tiene mucho más sentido llevar un registro de beneficiarios finales que llevar, además del registro de beneficiarios finales, otro registro de sociedades con acciones al portador que de hecho ya pierde el sentido cuando hemos descorrido ese velo societario y hemos llegado al beneficiario final. O sea, creemos que además del avance que el gobierno está planteándose en esta instancia, también es un buen momento para liquidar la innominatividad de las acciones como una herramienta, además de contribución a este proceso de transparencia como el que se plantea. Y el último comentario que quiero hacer es enfatizar también una frase que decía el licenciado Gurría, porque obviamente a partir de que se ponen a discusión estos temas, que siempre son temas delicados, siempre son temas sensibles, bueno, se plantea siempre ese cuco de que una vez que casi liquidemos el secreto bancario, que le demos este golpe casi mortal, puedan irse capitales, puedan no venir inversiones y demás.
Pero yo quiero rescatar la frase del licenciado Gurría que dice: en este mundo no habrá donde esconderse. Quizá esto no se hubiera tenido sentido plantear hace 10, 15 años, donde sí había donde esconderse. Pero en este mundo de hoy, este elemento de coordinación global hace que uno pueda avanzar en estas lógicas de transparencia, con la tranquilidad de que no va a tener esos efectos de salidas de capitales, de escape de depósitos hacia jurisdicciones donde todavía amparen la opacidad. En este mundo de hoy vamos coordinadamente hacia un esquema de transparencia y la idea es que ni siquiera en aquellas jurisdicciones de los países desarrollados, me parece muy bien que el G20 definitivamente asuma también que dentro de sus propios países es increíble que existan jurisdicciones que hagan lo que le decimos a todo el resto del mundo que no hay que hacer, ¿verdad? Es que culmine esa hipocresía, digamos, que nunca puede ser excusa para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, pero que creo que en todo caso puede ser una buena noticia para confirmar esta idea, que es tenemos que ir todos camino a la transparencia justamente para que no haya donde esconderse para evadir impuestos, para cometer delitos de distinta índole en materia financiera. O sea que, reitero, creo que estamos en un momento efervescente, pero en el camino correcto. La coordinación internacional es fundamental y la respuesta que por vocación y por necesidad el Uruguay realiza en cuanto a ese camino a la transparencia, reitero, no solamente va con nuestro enfoque, sino que va también con nuestras convicciones de cómo debe insertarse el país en el mundo global. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tu muy prolija presentación de la situación en el caso uruguayo. Me parece que es muy reconfortante todo lo que acabamos de oír. Le voy a pasar la palabra ahora al amigo Fernando Serra, director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Fernando. Muchas gracias, señor presidente. Trataremos de ser lo más breves posible, luego de los minutos que muy gentilmente le cedí a mi ex jefe Vergara. Y bueno, después también de la exhaustiva descripción por parte del licenciado Gurría de cuál es la situación actual de la OCDE en el marco de la lucha contra la erosión de la base tributaria, nos gustaría agregar muy brevemente, lo más brevemente posible, algunos elementos históricos, porque esa descripción de la situación actual que nos realiza el licenciado Gurría tiene su historia. O sea, esta situación de hoy está cumpliendo unos 20 años, se ha venido gestando a través de un desarrollo de unos 20 años a esta época. Y estos trabajos se originan a partir de la globalización de la economía de los años 90, donde los ministros de Economía, los ministros de Finanzas del G20 advirtieron que se habían comenzado a deslocalizar inversiones, aquellos factores móviles que eran susceptibles de localizar habían comenzado a deslocalizarse. Entonces, estos ministros de Economía del OCDE le solicitan al secretariado que realice un estudio y un diagnóstico de la situación. Esto concluye en el año 1998 con un informe que había sido titulado como Competencia Fiscal Nociva y que esto se trataba de un problema global. El objetivo de todos estos estudios derivaba en la recomendación de un conjunto de medidas que consistía en la eliminación de los elementos perjudiciales de los regímenes fiscales de los países que eran miembros de la propia OCDE, y también un conjunto de medidas que recomendaba la identificación de los paraísos fiscales que estaban incidiendo en lo que era esta competencia fiscal nociva. A partir de este informe se establecieron criterios materiales que definían, por un lado, cuándo se configuraba un paraíso fiscal y elementos materiales que definían cuándo se configuraban regímenes preferenciales dentro del ámbito de la OCDE. Es decir, en esta primera instancia, entonces, tenemos que los trabajos se orientaban a definir cuáles eran los elementos que hacían calificar a un régimen como un paraíso fiscal o como regímenes fiscales preferentes. Estos estudios
tuvieron un cambio de paradigma a partir del año 2001, donde ya se deja de lado esta conceptualización objetiva de los regímenes preferenciales y de los paraísos fiscales, y se pasa ahora a una lógica de lo que es la transparencia y el intercambio de información. Se pasa a hacer énfasis en la colaboración internacional de estos países. A partir de este informe del año 2001 es donde encontramos el origen del modelo de intercambio de información tributaria del año 2002, a partir de este énfasis que decíamos en el intercambio de información como nuevo paradigma. Posteriormente los trabajos de la OCDE siguieron evolucionando y notamos un nuevo perfil en estos trabajos, donde se desarrolló un informe en el año 2003 que se titula Un campo de juego nivelado para todos. Acá lo que se buscaba era, una vez identificados los paraísos fiscales, una vez identificados los regímenes fiscales nocivos, bueno, ir avanzando en reglas de juego claras para todos y un avance en forma simultánea para no lograr desventajas en materia de competitividad. Claro, en ese momento también los denominados paraísos fiscales identificaron que también era necesario introducir en esta regla de juego a las denominadas plazas financieras de significación. Entonces el tema se iba ampliando y nos encontramos con un conjunto de regímenes fiscales preferentes en el ámbito de los países de la OCDE, paraísos fiscales en el ámbito global y plazas financieras de significación. Esto da por lugar que en la creación del Foro Global sobre Transparencia se haga un examen de la situación de estas jurisdicciones, un examen exhaustivo, de lo cual Uruguay participó a partir del año 2004, que concluye en el año 2006 con la elaboración de una tabla relativa a 82 jurisdicciones, donde se establecían en forma paramétrica cuál era la situación de estos 82 países, basados fundamentalmente en los instrumentos jurídicos que disponía cada una de ellas para el intercambio de información, el acceso a la información bancaria, las restricciones que estas jurisdicciones tenían sobre el intercambio efectivo de información, la posibilidad de identificar a los accionistas, a los propietarios de las acciones y eventualmente a los beneficiarios finales. También versaba sobre la obligación de conservar los registros contables y también sobre los registros de propiedad de la sociedad de tipo personal, de los fideicomisos y de las fundaciones. Quiere decir que a esta altura, en el año 2003, en forma global, el secretariado de la OCDE disponía de un diagnóstico acertado de cuál era la situación de estas 82 jurisdicciones. Otro hito importante que encontramos en el desarrollo de estos trabajos es la cumbre del G20 de Londres, donde recordamos que a la salida de esa reunión el presidente Sarkozy anunció a vivas voces la muerte al secreto bancario, y en esa oportunidad, en abril del año 2009, fue donde en primera instancia se había generado aquel doble juego de listas negras y listas grises, donde Uruguay integraba en principio esa lista negra, que por razones de interlocución Uruguay no había tenido la posibilidad de comprometerse, de adherirse a instrumentar las medidas necesarias para una efectiva transparencia e intercambio de información, y luego de varias gestiones Uruguay asume el compromiso, transita esa lista negra a una lista gris y bueno, asume el compromiso de insertarse en lo que refiere a esta nueva lógica. Esta cumbre del G20 de Londres da lugar a la constitución del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información. El primer foro se celebró en Los Cabos, en México, que se frustró el país a partir del huracán Jimena, y que se trasladaron todas las delegaciones al DF, que luego se terminó realizando en el Distrito Federal la reunión, donde se establece una nueva lógica en la cual se propone que, además de ese avance en forma simultánea de todas las jurisdicciones, se estableciera también un proceso de revisión paritaria, donde se identificaban, lo que nos mencionaba el doctor Vergara, la fase 1 y fase 2 de los procesos de evaluación. La fase 1 focalizada en la normativa vinculada a la disponibilidad y accesibilidad de la información, y que esa información pudiera ser susceptible de ser intercambiada. Esto fue un proceso
que culminó, como nos señalaba Mario, en el año 2015, Uruguay pasando a la fase 2, y luego nos encontramos a partir del Foro Global de Berlín del año 2014 con la instrumentación de nuevos estándares, como nos señalaba el licenciado Gurría, donde se aprueba la adopción del nuevo estándar en materia de intercambio de información automática y la adopción de los nuevos términos de referencia vinculado a la obligación de mantener los registros relativos a los beneficiarios finales. Este compromiso de intercambiar información automática en materia financiera podía materializarse a través de dos maneras. Una, de forma bilateral, a través de la aplicación de los acuerdos para evitar la doble imposición y de los acuerdos de intercambio de información, o a través de la lógica de la convención multilateral entre autoridades competentes. Este acuerdo multilateral es un acuerdo que, como decíamos recientemente, Uruguay lo acaba de suscribir y está en proceso de remisión al Parlamento. Fue concebido originalmente en el año 1988 en el seno de la Comunidad Europea, y por diversas razones, en principio porque Suiza y Liechtenstein de alguna manera no lo convalidaban, no prestaban su consenso, tuvo una reformulación en el año 2010 donde este protocolo adapta esta nueva lógica y bueno, es impulsado por el Foro Global a partir de este año 2014. Esta convención multilateral de origen legal que va a ser ratificado por el Parlamento va a ser la base para que nuestro país pueda intercambiar información en forma automática, información de carácter financiero, y también para poder aplicar el acuerdo entre autoridades competentes en materia de información de país por país, en materia de precio de transferencia, que también recientemente Uruguay lo acaba de suscribir y queda condicionado a la aprobación parlamentaria de la convención que he mencionado. Por último, queremos hacer referencia brevemente a lo que es el marco inclusivo para la implementación del proyecto BEPS, porque hasta este momento la lógica era focalizar las tintas en los paraísos fiscales, pero el proyecto BEPS hace un cambio de enfoque y además de centralizar el combate a los regímenes fiscales, también focaliza el combate en lo que son las empresas multinacionales. Esto va a ser un ámbito, a partir de la experiencia de lo que es el Foro Global y de los éxitos a partir del Foro Global y los procesos de revisión paritaria instrumentados, va a ser un ámbito similar donde también se establezcan procesos de revisión paritaria y se analice cómo los países van avanzando en la adopción de las 15 medidas que nos plantea el proyecto BEPS. En particular, en Kioto, recientemente, el 30 de junio, se realizó el lanzamiento de este proyecto BEPS, donde por consenso se adoptó la decisión de avanzar en 4 medidas de carácter básico, donde los países se comprometían no solo a implementarla en el corto plazo, sino también a someterse a un proceso de revisión paritaria. Estos 4 elementos básicos son la acción 5, en lo que refiere al combate de las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia; la acción 6 del plan BEPS, impedir la utilización abusiva de los convenios de doble imposición; la acción 13, reexaminar la documentación sobre precio de transferencia, nos referimos al examen país por país sobre precio de transferencia; y hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversia en el marco de los convenios de doble imposición. Este acuerdo multilateral suscrito recientemente en Kioto por Uruguay consiste en establecer los términos en los cuales los países van a intercambiar información, básicamente en materia de lo que es información global de las empresas multinacionales, información local de las empresas multinacionales, que es lo que hoy ya disponemos en materia de precio de transferencia, y el informe país por país propiamente dicho. Esto va a dar una posición global de las empresas, una descripción de los activos, riesgos y funciones focalizados en el lugar donde se sitúa la casa matriz, y también en materia del informe país por país propiamente dicho, va a constar en una plantilla donde se van a establecer los elementos fundamentales para la determinación de riesgos. Es importante señalar que esto es solo a los efectos de determinar riesgos de evasión e ilusión tributaria, y no por sí mismo va a significar las bases de un estudio de precio de transferencia. Muy rápidamente por acá, señor presidente, concluye. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta
esta recorrida de la forma como ha evolucionado el tema, que ya nos planteaba ya Gurría y el amigo Mario. Creo que podemos decir que Uruguay realmente está cumpliendo con sus objetivos y está convirtiéndose en un país que está al día con los compromisos internacionales que se están formulando. Y para terminar le voy a dar la palabra al amigo Costa para que haga sus comentarios. Muchas gracias por la invitación, estimado contador Iglesias, a su fundación, y muchas gracias también al Banco Central por recibir esta conferencia. Como decía el presidente del Banco Central, nunca mejor, el timing parece que hubiera sido perfecto, que Iglesias hubiera coordinado hasta con el momento que se envió el proyecto de ley al Parlamento sobre modificación del secreto bancario y otras normas sobre transparencia fiscal. Yo creo que esas son las... hay gente que tiene ese timing y esa suerte. Bueno, parecería ser que fue el momento. Brevemente nomás, y desde la perspectiva más académica y de la perspectiva también del contribuyente voy a hablar, porque me parece que es la otra pata de este diálogo que de alguna manera la OCDE hoy y el Uruguay y estos nuevos estándares nos hacen vivir. Naturalmente estamos en un proceso de confluencia que Fernando Serra recién hablaba del 98, yo diría que fuertemente fue a partir del 2003 cuando la OCDE, a mi juicio, analizando algunas de las herramientas que el propio Gafi había utilizado en cuanto a evaluación entre pares, comenzó a ver que estas eran herramientas que ayudaban a que esta especie de consenso hacia la fiscalidad transparente fuera más rápido. Naturalmente que estas cosas los países no las hacían por voluntad ni por vocación. Esta generación de estándares, esta generación de soft law, de requerimientos y recomendaciones, llega de la mano, naturalmente, de un compromiso político muy fuerte. El licenciado Gurría decía un dato que no es menor. Pasamos de 40 tratados a 3.000 tratados. Eso no se logra por vocación política únicamente, ni por, un poco como Mario Vergara recién decía, yo estoy convencido de esto. Sí, yo puedo estar convencido de esto, pero para saltar de 40 a 3.000 se requiere algo más. Se requiere algo que a mi juicio se llama un nuevo orden mundial económico mundial. Y ese nuevo orden económico mundial está dado, a diferencia de lo que fue en el marco de Naciones Unidas, basado en tratados y basados en hard law. Acá estamos viviendo un proceso de soft law muy efectivo, mucho más efectivo a mi juicio de lo que fueron los tratados de Viena, por ejemplo, o los tratados mismos en materia de cooperación multilateral para la lucha contra el narcotráfico o contra la corrupción. Gafi hoy y OCDE hoy se han vuelto en el paradigma de este nuevo orden económico mundial. Cuando digo nuevo orden económico mundial me refiero a lo jurídico especialmente, cómo lo económico y lo jurídico comenzaron a interrelacionarse a partir de esta nueva conformación. Naturalmente yo me acuerdo que en mi primera presentación, yo estaba en el gobierno en ese momento, en el año 2003, tuvimos que ir al foro global, fuimos con una pequeña delegación y había un señor de un país que no voy a nombrar, pero se llamaba Malta, que dijo, bueno, en el 2016 capaz que modificamos y eliminamos el secreto bancario. Y yo, mi preocupación, digo, pero estamos en el 2003 y este tipo me está diciendo que en el 2016 capaz que van a ir ya a una eliminación y el compromiso que había asumido ese país era en el 2016 no más secreto bancario. Y yo decía, pero ¿por qué nosotros, si esto funciona de correr la arruga o tirar para adelante la piedra, esto funciona? Bueno, el fenómeno está bárbaro, porque lo único que tendríamos como país es, bueno, algún día estaremos en este baile, pero por ahora seguimos haciendo lo que tenemos haciendo. Y uno podrá decir, en la vida de un ser humano, desde 2003 al 2016 es mucho, es la edad de uno de mis hijos, pero en la vida de los países es nada. Y en la vida de las instituciones es mucho menos todavía. Y este proceso fue muy rápido. La otra cuestión personal que voy a citar es, en el año 2006 me pidieron que me hiciera cargo de un curso de Fiscalidad Internacional. Eran muchas horas y no sabíamos de qué hablar. Yo acá veo varios participantes que también dan esos cursos y hoy por hoy eran 30 horas, hoy por hoy necesitaríamos el triple capaz. ¿Por qué es esto? Y porque el entramado de normas ha sido tan brutal
y las consecuencias de estas normas han sido tan brutales, cómo han cambiado la vida de todos los ciudadanos, que realmente estamos viviendo un nuevo mundo. Este proceso de confluencia hacia la transparencia en materia de intercambio de información no podía ser exitoso si no hubieras tenido el combate, o mejor dicho, el compromiso del combate al lavado de activos. Son dos contracaras de lo mismo. El gran compromiso mundial fue, bueno, el narcotráfico hay que combatirlo, la corrupción hay que combatirla y vamos a darle las herramientas. A partir de que se tuvieron esas herramientas, también es cierto de que dijeron, ¿y por qué esto no lo utilizamos también para otro tema que a los países les preocupaba a partir del 2008 en especial, que era la evasión fiscal? Naturalmente ese estándar llegó y el CRS yo diría que hace unos años uno le preguntaba a cualquier contribuyente en el mundo, pero en Uruguay también, ¿usted sabe lo que es el CRS? Y el tipo podría preguntar, capaz que era alguno de estos nuevos dispositivos de la Fórmula 1 o algo así, pero no tenía muy claro. Hoy yo creo que los contribuyentes saben lo que es el CRS. Y eso, me disculpen los gobiernos, ha sido gracias, sin duda, a la OCDE, pero también especialmente gracias a los supervisores bancarios. Y lo digo estando acá en esta casa, que me parece que es el lugar apropiado. ¿Por qué digo esto? Porque los supervisores bancarios le dieron una norma de actuación a los bancos y los principales entidades que adhirieron a todo este nuevo estándar y esta nueva cultura, decía Mario, esta batalla cultural, fueron los bancos y los bancos corresponsales. Fueron los bancos corresponsales, naturalmente por la presión de los propios supervisores bancarios, que dijeron tenemos que entrar en un proceso de de-risking, de mirar el riesgo reputacional, incluyendo lo fiscal. Hoy, así Uruguay no hubiera mandado este proyecto de ley que mandó en el día de la semana pasada, yo entiendo que los bancos ya hicieron el cambio. En gran parte los bancos hicieron el cambio porque las sanciones a las cuales fueron sometidos, especialmente en algunas jurisdicciones, fueron tan brutales y el riesgo reputacional y el riesgo del accionista, llámese del ciudadano que compra la acción del banco A, B, C o D, y del ciudadano que compra la acción de la empresa A, B, C o D, ha jugado un rol fundamental. Si a esto le faltaba poco o algún condimento más, los Panama Papers vinieron a hacer una especie de... yo dije el día que fue el 3 de abril, en alguna entrevista que hicieron a la radio, dije, bueno, acá podríamos poner una lápida que diga, el día 3 de abril murió el mundo offshore, como lo concebimos. Y cuando digo cómo lo concebimos, es como lo concebimos hasta académicamente, basado en la opacidad, basado en el secreto, basado en la ausencia de intercambio, basado en la ausencia de aportación de valor, algo que BEPS de alguna manera intenta incorporar. Nadie se preocupaba por tener sustancia. Nadie, en el Uruguay recién en el 2007, que en la reforma tributaria incluimos temas de precio de transferencia. ¿Y era por qué? Porque también eso generaba un cambio en el paradigma de los sistemas tributarios. Hoy la administración tributaria tiene un área de fiscalidad internacional muy potente y contamos con muy buenos expertos a nivel de la administración tributaria, cosa que hace unos años no estaban. ¿Por qué no había? Porque el país no había incorporado este cambio. Ahora bien, y para terminar, uno podrá decir, ¿murió el secreto bancario con este proyecto? Sin duda, como lo concebimos en el año 82, murió. Pero no solo muere ahora, ha venido muriendo. En el 2003, en el 2007, en el 2011, en el 2014 con la Ley de Inclusión Financiera y ahora con este nuevo proceso. Ha ido muriendo como lo concebimos, como una barrera que hasta los países decíamos, venga a Uruguay porque acá existe un férreo secreto bancario. Esa era un poco hasta la bandera de presentación que todo el país hacía. Y yo diría, cuando digo todo el país, hasta uno podía decir que era una especie de estándar del país. ¿Qué queda? Bueno, naturalmente los saldos interanuales no van a estar tan protegidos por secreto bancario, pero a mi juicio esta herramienta de controlar los saldos anuales le va a ser una gran herramienta a la DGI, a la Administración Tributaria, para controlar impuesto al patrimonio, para controlar los movimientos de flujos en impuesto a la renta, en impuesto al valor agregado. Pero sobre todo,
va a ser un factor que va a ayudar al cumplimiento voluntario. La percepción de riesgo hoy es mucho mayor. Y para terminar, uno puede decir, bueno, puedo cuestionar este camino, porque es legítimo que alguien dijera, yo no me gusta vivir en este mundo. La gran pregunta es, ¿sí puedo cuestionarlo? Sí, ideológicamente, filosóficamente, concebir que estamos viviendo un gran hermano, donde todo se controla, donde todo se ve, puede ser legítimo, pero me parece que es absolutamente ineficaz. ¿En qué sentido lo digo? Ya el contribuyente dio la pérdida. Tanto el licenciado Gurría como el doctor Mario Vergara decían, no hay donde esconderse. Muchas veces viene un cliente y dice, ¿y dónde me voy? No hay dónde irse. Porque aún ese paradigma que Estados Unidos parece ser que todavía no se subió del todo a este carro, vamos a ver qué pasa en noviembre con la elección, es un hito muy importante para la fiscalidad de la elección. Siempre las elecciones americanas son hitos importantes de la fiscalidad. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Pero más allá de lo que pase, hay otro tema que son los corresponsales bancarios. Nadie va a estar aceptando dinero de alguna plaza que va a quedar como una especie de corralito si yo claramente no dije esto lo declaré en la residencia, esto lo tengo declarado en origen. Entonces, este proceso es inexorable, es ineludible. Yo estoy de acuerdo, pero aunque no estuviera de acuerdo, creo que no hay mucho camino. Y por eso digo que los bancos y los supervisores bancarios y la propia cultura y los Panama Papers, que fueron la demostración de que no estamos libres, o no estamos, mejor dicho, protegidos por ningún secreto, ni protegidos por ninguna acción al portador. Totalmente de acuerdo con Mario, no tiene sentido que Uruguay siga teniendo acciones al portador al día de hoy. Es un problema hasta para los bancos que están acá. Dice, ¿pero por qué tienen acciones al portador todavía? No tiene sentido. Me parece que debiéramos ir en ese sentido. América Latina, todo ha ido a este cambio, salvo Perú, que tiene el secreto bancario en su constitución. Prácticamente Paraguay está iniciando este proceso. Guatemala está en plena discusión en los parlamentos. Yo no conozco ningún país en América Latina, y salvo Perú, por esta dificultad que tienen en la Constitución. Estuve hace unos días en Cuba. Cuba es el primer país evaluado por el Gafi. Están viviendo este proceso de apertura de una manera, de apertura de la economía y de intercambio de información de una manera muy comprometida. O sea, no existe ninguna plaza financiera. Por tanto, ¿cuál es el rol del Uruguay en la inserción internacional?, preguntaba Mario. Bueno, yo creo que el rol para todos los países del mundo no puede ser basar su modelo económico en el secreto. Tiene que ser basar su modelo económico en la certeza y en la seguridad jurídica. Ese es nuestro gran valor. Lo vimos en el 2003 cuando se renegoció la deuda y hubo un compromiso en cumplir con las obligaciones asumidas por el país. Ese es nuestro gran valor. ¿Por qué una inversión como la que está por venir de 5.000 millones de dólares viene acá y no a otro país? Y bueno, tenemos ese valor y tenemos ese activo. No hay más un activo en el secreto, no hay más un activo en la opacidad. Eso es claramente un pasivo hoy. Es un pasivo y me parece que hay que vivirlo así. ¿Qué es lo que falta hacer? Yo creo que el desafío de aquí en más para los contribuyentes será: probablemente Uruguay debiera vivir en alguna especie de blanqueo o sinceramiento fiscal, o de, como quieran llamarlo, como lo hizo Chile, como lo hizo Brasil, como lo está haciendo o lo va a hacer Argentina, como lo hicieron varios países en el mundo. Una especie de borrón y cuenta nueva. Empezó de nuevo el mundo. Estas son las reglas. No se puede bajar de ellas. Creo que vamos a tener que ir en algunos cambios en la relación jurídica tributaria, con mayores garantías para el contribuyente, de manera tal de que esta herramienta que le faltaba a la DGI, y que muchas veces la Administración Tributaria decía, pero yo no tengo información bancaria, ahora la vas a tener. Pues bien, veamos si este proceso no lo podemos hacer más equilibrado. Porque ojo de pasarnos también de la raya. Ojo de decir todos los poderes a la Administración Tributaria y ninguno para el contribuyente, que eventualmente puede tener razón en una discusión y eventualmente puede decir, acá la Administración está pasándose. Siendo eso así, lo que digo es, el mundo es muy difícil bajarse y hay que estar en él de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
Ángel, hemos tomado mucho más del tiempo que te habíamos comprometido. No sé si querés cerrar diciendo unas palabras de lo que has oído los amigos para despedirte. A ver. Gracias. Miren, estas tres intervenciones del gobernador y de nuestros dos amigos fiscalistas nos dan una clarísima demostración aplicada al caso del Uruguay, pero que en todos los casos fueron más allá, fueron sistémicos y también mencionaron las implicaciones de lo que estamos hoy tratando de lograr. Y que estamos en proceso de implementar. Si ya no estamos hablando, como dije antes, del lanzamiento de una idea, de un ideal, de una ambición. Estamos en la etapa de la puesta en práctica y a un año escaso, septiembre de 2017, del inicio de la mecánica automática de intercambio de información. El tema, yo decía que ya se han recibido 52.000 millones, seguramente se van a recibir más, pero después lo que va a haber es que las cifras dejarán de ser tan espectaculares porque se entra en una cierta normalidad, en donde en lugar de pasar las cifras de las cantidades muy grandes que se recuperan por la vía extraordinaria, se pasan a la vía ordinaria de la captación y del pago de los impuestos normales. Y por otro lado, porque lo que esperamos también es que las multinacionales empiecen a pagar sus impuestos de manera regular y también ya no tengamos estas, hemos calculado, yo les decía, 240.000 millones de euros al año, el potencial que puede dar la normalización de estos BEPS, de estos Base Erosion and Profit Shifting de las multinacionales. Estamos hablando de enormes cantidades en momentos en los cuales, primero, los tesoros de todos nuestros países necesitan la plata. En segundo lugar, hay mucho menor tolerancia desde el punto de vista de las autoridades, más competencia para identificar a los causantes que no cumplen, pero tercero, yo hablaba de la parte de la confianza, porque ustedes imagínense que en este momento de escasez, de tensión, de post-crisis, todavía ni siquiera salimos de la crisis, estamos creciendo menos del 3% en la economía mundial, estamos con desempleos de más del 10% en la zona del euro y estamos con desigualdades que crecen, quizá con la gran excepción del Uruguay, que siempre ha sido uno de los países más igualitarios en el mundo, no solo en América Latina. Siempre decía Enrique Iglesias con gran entusiasmo y gran orgullo que los niveles de igualdad del ingreso en Uruguay eran casi nórdicos, ¿no? Se parecían a los de muchos países de nórdicos de Europa, pero lo que sucede, que estamos hablando de una situación en la cual al hombre de la calle, si sabe que los más ricos no pagan impuestos porque se puede llevar el dinero a un paraíso fiscal, y que las multinacionales no pagan impuestos, como ya lo hemos visto, le pidieron a Google, le pidieron a Apple, le pidieron a Amazon que fueran al Parlamento inglés, al Parlamento americano, a declarar, y dijeron: es mi obligación pagar el menor número posible de impuestos, es mi obligación. Y entonces, uno ve inclusive desde el punto de vista de cuál es la obligación corporativa de un director de una empresa respecto a la obligación que tiene ante la sociedad una empresa por el hecho de estar generando beneficios, utilidades en una economía y en donde no están contribuyendo con el mínimo para el bienestar de esa economía. Pero además, ustedes piensen en lo que está sucediendo
desde el punto de vista de la polarización y la fragmentación política, en donde cada vez surgen partidos políticos radicales en las izquierdas, en las derechas, y en donde hay cambios constantes de los gobiernos, y en donde las coaliciones que se forman para poder gobernar son cada vez más frágiles y cada vez más inestables y cada vez de más corta duración, entre otras cosas porque la gente ya no tolera ni el hecho de que no se le cobren impuestos a las personas con mayores activos, ni tampoco a las grandes empresas, ni tampoco toleran el hecho de que el Estado, si tiene una imposición nominativa del 30%, cobre el 12 o el 15 o el 18, porque es el peor de los mundos. Resulta que uno se ve como un país de alta tributación y resulta que no cobra uno, porque hemos creado a lo largo de los años un sistema fiscal que permite esta elusión o esta evasión. Hay una diferencia fundamental, sin embargo, y eso lo quiero subrayar, Enrique y Mario y amigos, y es el hecho de que la evasión de los individuos es una violación hoy a la norma existente. Es sancionable, es claramente un acto ilegal. En el caso de las empresas multinacionales, lo que están haciendo es aprovechando un estatuto jurídico que hemos creado a raíz de la Liga de las Naciones y hasta ahora, en donde, con objeto de evitar la doble tributación, creamos la perfecta doble no tributación. Y entonces, lo que hemos hecho es generado una situación en donde no solo no pagan impuestos, sino que además es legal no pagar los impuestos. Es decir, no se puede llamar, como se hace con los individuos de alto nivel de activos, a decirle, tú estás evadiendo, por lo tanto tienes una sanción. Las empresas han hecho eso aprovechando todos los huecos y todos los recovecos que hemos creado nosotros mismos. Quiero decir, las empresas sí, pero también todos los gobiernos, Enrique Iglesias, que es el latinoamericano por excelencia, se recordará cómo competíamos en el continente por atraer a las inversiones y por lo tanto cada uno de nosotros por prometerle cuánto más íbamos a bajar los impuestos hasta de repente regalarles el agua, regalarles la electricidad, regalarles la tierra y construirles el lugar para que pusieran la empresa. Llegó un momento en que ya no había absolutamente ningún beneficio para el país de tener ahí a esas empresas. De manera que estamos también volviendo el reloj atrás y estamos corrigiendo estos defectos, estos problemas que creamos nosotros mismos y sobre todo creando un régimen que, independientemente de ser éticamente mejor, moralmente mejor, es económicamente mejor y es políticamente mejor. Muchas gracias. Gracias al Uruguay por su cooperación, por sumarse a todas estas iniciativas. Gracias al Banco Central y al aula Enrique Iglesias, con Enrique Iglesias ahí en persona. Yo quiero decirle, señor gobernador, que hay una regla de oro, no solo en América Latina, sino en el mundo, y es una regla de oro que dice que cuando Enrique Iglesias llama, uno va. Así es que, por eso estamos aquí, y por eso hemos tenido el privilegio de la compañía de ustedes. Cuenten con nosotros,
Apenas empieza esta batalla por la equidad, la justicia y la igualdad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel, a ti y a tus colaboradores por esta estupenda jornada que estamos viviendo. Realmente uno sale reconfortado y consciente, además, de los años que se tiene, ¿no? Porque yo entré al Banco Territorial en el año 54, junio. Era otro mundo, es decir, los conceptos que movíamos eran otros. Por decir, nosotros teníamos en aquel momento, por ejemplo, el de que se bancario era una cosa sagrada, era como la hostia consagrada, era una cosa. Pero en aquel momento incluso teníamos principios. Yo recuerdo, ¿ustedes se acuerdan? En el año 48 salió la ley de cuentas innominadas. No nos acordamos mucho. ¿Se acuerdan de eso? De 48 no. Eso es una cierta maldad en eso, pero fue una ley muy importante que Uruguay se aplicó poco, pero se aplicó a imagen y semejanza de la ley suiza de cuentas innominadas. No solamente había acciones al portador, sino cuentas innominadas. Bueno, esto está cambiando, evidentemente, y yo lo que veo que está cambiando primero el mundo, y segundo, estamos cambiando también nosotros. Ciertamente yo creo que nosotros estamos cambiando porque claramente este clima que se ha generado, donde hemos ido bajando estas banderas que queríamos inmutables, yo creo que es importante que el país se haga conciencia de que no hay forma de convivir con la evasión fiscal o con los problemas de amparar el dinero sucio, el dinero del contrabando, el dinero del narcotráfico, la evasión fiscal. Yo creo que es importante que el país asuma que en el mundo en que estamos esos secretos son incompatibles con un mundo además infectado por el terrorismo, por los capitales sucios. Es decir, hay que entender, pero para mí del 54 acá, hace más de 50 años, yo noto la diferencia que es muy positiva. Y a nivel internacional yo diría que también está ocurriendo algo que lo hemos visto con esta presencia, esta exposición estupenda que ha hecho, y el trabajo que está haciendo la OECD y el Gafi, y al cual el país tiene una posición muy activa. Me siento muy orgulloso de que realmente estemos actuando en forma tan... Pero eso es que en el fondo uno de los grandes temas del mundo es todo ese mundo en la sombra. Yo siempre, las finanzas en la sombra, la fiscalidad en la sombra, el movimiento de capitales en la sombra, pero que es un porcentaje enorme de la economía mundial, como lo estamos viendo ahora. Si el mundo no es capaz de meterse en esos temas y hacer algo, nos va a comer la realidad y vamos a tener las posibilidades de crisis mucho mayores que las que hemos tenido. Por eso que me parece muy importante lo que hemos oído en el día de hoy. Había estado previsto algunas preguntas. Podemos tomar 2 o 3 preguntas. Aquí. Habíamos pensado también que se escribieran, pero no hay tiempo. De manera que hay algunas 2 o 3 preguntas que quisieran. Adelante. Bueno, felicitaciones, don Enrique. Esta sala importante de la iglesia que recuerda sus 50 años, y muchas gracias a todos los panelistas, Mario, por tu colaboración para esto. Pero yo quería simplemente ilustrarles a los, porque todavía va a haber batallas grandes. Yo estos pocos días estuve en Buenos Aires, y en Buenos Aires uno encuentra este libro de los Panama Papers en los kioscos de venta de diarios y revistas. En Buenos Aires, acá al lado. En España, en Madrid también, porque salió simultáneamente en Madrid y en Buenos Aires. Y aquí, yo no he tenido mucho tiempo, pero en algunas librerías está este libro. De 440 páginas. Yo quiero decirle a todos los presentes, porque sin duda si están presentes acá es porque este tema le importa, que este libro tiene que ser un texto de consulta en los ámbitos de la facultad y naturalmente en los organismos oficiales, porque los datos que incluye son de una trascendencia y de una importancia que realmente es, como se ha dicho, estamos en un mundo cambiante. No quiero extenderme más, pero acá hay un país que no se ha nombrado y que creo que ha sido bastante responsable de todo esto, que es Panamá. Porque este estudio de Mossack está en Panamá y el asesor
de este estudio es un asesor del presidente Varela de Panamá. Entonces, todavía hay batallas por delante. Y yo voy a contar una anécdota que nos pasó hace muchos años. Yo he ido mucho a Panamá por el Parlatino. Y un día tuvimos una visita con el presidente Martinelli, hace unos 2 años, en el Palacio de Gobierno. Y yo le digo al presidente, porque ya acá, como sabe el doctor Serra, que hemos trabajado desde el Parlamento mucho en este tema, le digo, me preocupa, señor presidente, de que escucho mucho en Uruguay que muchas cuentas de argentinos sobre todo, aunque no solo, que venían al Uruguay, se están yendo a Panamá. Y Martinelli me dice, bienvenidos sean. Hace 2 años como máximo. Creo que este libro pone de la manera más rotunda en evidencia las implicancias. Gracias, señor presidente, pero creía que este libro todos tenemos que leerlo y tenerlo. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias por el comentario. Adelante, por favor. 2 preguntas. Cuando se refieren a que cuando comience el intercambio de información automática sobre los individuos, ¿se refieren también a los individuos beneficiarios en una sociedad, es decir, a los accionistas? Esa es una pregunta. Y la otra, que para el Uruguay, que tiene renta territorial, la verdad que no hace mucho cambio el informar a la DGI, que hoy ni siquiera le interesa si uno tiene el dinero en el exterior, porque no paga impuestos por la tenencia. Solamente paga IRPF en la cabeza del individuo si genera un aumento por intereses y demás. Entonces, me pregunto cuál es el beneficio de Uruguay, más allá de que entiendo de que en esta ola vamos a tener que meternos, pero ¿no será que, y lo vi en el final de la exposición de parte de la OCDE, de que hay mucho interés a enmendar errores? Yo no sé, ¿para ustedes les parece que es un error que haya renta territorial y no mundial? Fernando. ¿Lo querés hacer? Sí, La primera y la segunda voz. Fernando me corregirá, pero creo que una excepción a la renta territorial que hay aquí justamente refiere a las rentas de activos financieros en el exterior, ¿verdad? O sea, la información que eventualmente se pueda obtener de parte de otras jurisdicciones para la DGI sí es valiosa en términos de perseguir, digamos, renta base tributaria. O sea que esta es una excepción que hace algunos años, 2011 o 2012, se hizo al principio general de la renta territorial de la reforma tributaria del 2007. O sea que desde el punto de vista ya directamente tributario, financiero, digamos, ya hay un impacto. También está claro que hoy, con los intereses bancarios tan bajos en todas partes del mundo, pueden implicar un monto significativo en ninguna jurisdicción. Pero desde el punto de vista de la base tributaria, ahí no aplica la renta territorial. Esta es justamente una de las excepciones que se generaron. Y aparte está, sobre el tema de la información para beneficiarios finales y demás, entiendo que la información va a ser de todo el mundo. O sea que no importa si son o no beneficiarios de sociedades, aquellos a los cuales la información bancaria va a estar accesible a la DGI. Quizás haya alguna limitación. Y si tienen cuentas de alto riesgo, dice. Habla de cuentas de alto riesgo, que imagino que definirá el proyecto criterios o la reglamentación, criterios para definir, para que no sea, digamos, una base de datos enorme que en realidad tenga mucho componente de información, digamos, más irrelevante. Pero de todas maneras, más allá de la cuestión financiera o tributaria, reitero un poco el punto de que hay un tema de que el Uruguay tiene que reafirmar sus sellos de credibilidad y reputación, es parte de un enfoque de inserción externa, y en el mundo de hoy el sello tiene que ser porque, como decía también Leonardo, el no tenerlos implica
un costo, una carga, un pasivo, ¿no? O sea, creo que no es solamente hay que medir esto en términos de cuánta información obtenemos para cobrar más impuestos, sino también como parte de un enfoque más integral de inserción en el mundo a base de sellos de credibilidad. Pero no sé, Fernando, quizás puedas complementar. Sí, simplemente agregar que no solo esto persigue un objetivo directo, que es el adecuado control de la tributación en materia de la extensión de la fuente territorial que ha ensayado Uruguay a partir del año 2011, pasando a gravar las rentas del capital mobiliario obtenidas en el exterior, sino también que va a ser un elemento de control de posibles ocultamientos de activos y de flujos financieros, que son indicadores hasta inclusive de rentas generadas en Uruguay, que pueden ser a través de diferentes modalidades ocultadas en estos refugios de carácter fiscal. En lo que refiere a la primera pregunta, y también le pido el apoyo al doctor Nieves, que me corrija si me equivoco, pero la información automática va a versar en primera instancia sobre los propietarios directos y en algunas excepciones se proporciona la información de beneficiario final. Para acceder a la información del beneficiario final opera ya no la lógica del intercambio automático, sino solicitud de información previo requerimiento para identificarlo. Lo que sí es cierto es que los agentes y las sociedades van a tener que tener registros de quiénes son sus beneficiarios finales. Una última pregunta, si hay. Sí, ¿verdad? No. Bueno, simplemente para clarificar, respecto de la titularidad, o sea, lo que se va a reportar, y la pregunta suya es si se va a reportar o no respecto de los accionistas, la información va a ser sobre el titular de las cuentas, sean personas físicas u entidades. Y respecto de las entidades, personas jurídicas u otras entidades, en determinados supuestos, que la ley hace referencia a entidades definidas de alto riesgo, que ahí el decreto del Poder Ejecutivo definirá cuáles son entidades de alto riesgo, de acuerdo a criterios a definirse, que eventualmente va a ser en función del tipo de rentas que obtenga seguramente esa entidad o en función de los activos que tenga esa entidad. En esos casos va a ser necesario que la entidad financiera conozca su beneficiario final, y respecto de esa entidad sí se deberá reportar a ese beneficiario final. En esos casos será necesario también reportar automáticamente al beneficiario final de esa entidad. Muy bien, si no veo más preguntas, la última contestación terminamos así. Yo creo que le agradezco mucho al presidente por darnos esta estupenda acogida, a los dos amigos, a Fernando y a Leonardo, y por supuesto a todas y todos ustedes que nos acompañan en estas pequeñas aventuras intelectuales que creo que nos sirven a todos, pero sobre todo a nosotros por el placer de tenernos aquí. Muchas gracias.